Y usted dirá qué obsesión que tiene el director de Radio High, donde se dedica hace tanto a analizar la geopolítica a nivel global y sobre todo el avance de China. Recién Enrique Zimmerman nos hablaba y comentaba justamente de lo que significa, bueno, China en el Medio Oriente, en el vínculo con Israel, esta alianza entre Irán y Arabia Saudita propiciada por China, y venimos y ayer hablábamos con el ex canciller Fourier, con muchos, tratando de comprender esta nueva realidad geopolítica. Bien, hay algunas personas que han tenido en la vida, por lo que Dios les dio y por que seguramente su talento también les permitió, la posibilidad de ser embajador tanto en los Estados Unidos, no es un tema menor, incluso 2 veces, y en China. Es como, bueno, decir, alguien nos puede hablar en serio de qué significan estas dos grandes potencias hoy y a qué están jugando. Y sobre todo conocemos, creemos un poco más a los Estados Unidos y desconocemos bastante de China. Cuando hablo de este embajador me refiero a Diego Guelar. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. A ver, quiero ir directo porque de alguna manera hemos analizado con distintos referentes qué está pasando a nivel global, pero desconocemos bastante de China y te tocó ser embajador ahí y obviamente a partir de eso ser un conocedor profundo. ¿Qué es China? ¿Cómo funciona China? ¿A qué está jugando China? Uno ve el avance cada vez más importante de China, pero ¿qué se puede esperar de este avance y de esta nueva realidad geopolítica a partir de la idiosincrasia cultural de los chinos? Sí, yo creo que la aparición de China es el dato que señala el siglo XXI, así como en el siglo XX el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la llamada Guerra Fría, fue el escenario central del siglo. En este siglo, en el XXI, esto nos va a acompañar. Así que es buena tu pregunta, porque creo que tenemos que trabajar todos mucho en la comprensión de este siglo con este componente que es muy diferente al occidental, no hay ninguna duda, y que es muy difícil además verlo desde los ojos occidentales porque no nos permite entenderlo. Mm. Y entonces desde estos ojos de alguna manera chinos, aunque sea desde una traducción occidental, ¿cómo funciona el régimen? Sabemos algunas cosas, pero eh, este, esta potencia hoy, que es la primera, la segunda, cada uno discute, pero que avanza y avanza, ¿cómo plantea su mirada sobre el mundo? Digo, en el siglo XX, marcado por dos guerras mundiales, la conquista de territorio era un aspecto fundamental de los grandes imperios. China, ¿cómo va definiendo esa política de, ellos dicen, largo plazo? ¿Y cómo ves ese avance? Mira, hay dos datos. Uno que para nosotros es muy preocupante desde el punto de vista de nuestra percepción del mundo, que es una sociedad vertical, es decir, una sociedad donde no existe históricamente la democracia, la división de poderes, la independencia del poder judicial, la libertad de prensa, como nosotros la entendemos. Eso no existe, directamente no existe, no es que hay otra. Eso es muy difícil de metabolizar de alguna forma. Tiene una contracara, por suerte, que la tradición china tiene mucho que ver con la paz. Curiosamente, en Occidente tenemos todas estas tradiciones de la división de poderes, de la libertad de prensa, pero hemos sido profundamente violentos. Si vemos la historia de las guerras dentro del propio Occidente, ¿no? Y las cosas que han hecho grandes naciones en términos de abusos del poder, holocaustos, etcétera. Ujú. China tiene una tradición de paz muy importante, que espero la conserve, ¿no?
que contra esa situación vertical, autoritaria, dirigida por un partido, etcétera, tan diferente a la nuestra, el tema de preservar la paz sea importante. Hoy podremos no entender o cuestionar su rol en relación a Rusia, pero el lío lo está haciendo Rusia, no China, ¿no? Entonces, yo creo que en esto hay que ser prudentes en la aproximación. Yo creo que China tiene desde una concepción diferente ir a hacer un aporte a la paz, no a la guerra, no está ayudando militarmente a Rusia, si bien tiene una relación importante, son sus vecinos, es el país más importante vecino de China. Entonces, tiene una aproximación totalmente diferente a la nuestra. Para nosotros está apoyando a China, está apoyando a Rusia. Para China está buscando cómo contribuye desde una perspectiva diferente a la paz. Ayer nos decía Fori que de alguna manera, esto lo agrego yo, China corre con ventajas, es decir, las democracias liberales occidentales, al tener divisiones de poderes y contrapesos y todo, es todo mucho más lento en los procesos de toma de decisión, y que en un lugar como China, donde hay una definición absolutamente vertical, las cosas funcionan de una manera mucho más ejecutiva, por decirlo así. ¿Te parece que esta, de alguna manera, esta disputa entre dos modelos está siendo perdida por las democracias liberales, y que finalmente, porque lo que se está discutiendo incluso también en la guerra entre Rusia y Ucrania, es finalmente también, me parece, esto de o vamos a tener un mundo de democracias como las conocemos, liberales, o de autocracias al estilo Rusia, China, Irán y otros? ¿Cómo ves eso, el avance de China en términos de, en este juego del tablero geopolítico y de esta contienda entre dos modelos? Mira, yo creo que la contienda de modelos existe, sin lugar a dudas, pero no está perdida ni remotamente. O sea, pensar en el desarrollo de la China moderna sin toda la influencia occidental es imposible. O sea, no es que el occidente es un factor de atraso o de que no está en condiciones competitivas. Eso de ninguna forma es así. O sea, el occidente ha aportado en los 40 años de renovación y de modernización de la China que hoy conocemos. Es fundamental la vinculación. Ahora empieza a producirse una suerte de muro y de confrontación, porque creció mucho, es competitiva. Estados Unidos, fuera del modelo ideológico, filosófico tan dispar, hay una cuestión competitiva que no pasa por la carne y la soja, pasa por la inteligencia artificial, por las comunicaciones, por la conquista del espacio. O sea, estamos en un plano de competencia que no hay que olvidar, que este es un tema muy importante, que tampoco hay que comprarlo. O sea, eso es un tema norteamericano, no es un tema argentino. Para muchos países, China es un socio muy importante. Y tenemos que preservar también la relación con China. Hoy para Argentina, para Brasil, para Uruguay, para Chile, nuestro principal cliente comercial y el mercado más dinámico está en China y está en todo Oriente. Esto cambia la visión del mundo. Tenemos que enfrentar eso. El eje era el Atlántico y el eje es el Pacífico. Es un mundo que ha cambiado entre el siglo XXI y el siglo XX. No es fácil la aproximación. Lo que no hay que utilizar, a mi juicio, es esquemas rígidos que no incorporen toda esta movilidad que el nuevo siglo nos plantea. Porque al final de cuentas hay dos opciones. O vamos a convivir con China o vamos a desatar un holocausto nuclear y un enfrentamiento militar. Esas son las dos opciones. Yo creo que hay que trabajar en la perspectiva de cómo convivir con un mundo diferente, con una filosofía diferente, y ver cómo construimos un mundo que sea convivible
con esa participación de dos visiones diferentes. Si no, tenemos que resolverla del enfrentamiento. Ahí no hay demasiadas alternativas más que estas dos. Habrá que aprender a vivir en términos binarios y no de una única realidad. Y en este sentido, exactamente, China ha tenido siempre una política de largo plazo. Algunos dicen la invasión de China no se da con buques, se da a través de vender sus productos en los mercados internacionales a partir de una población de 1.400 millones de personas y que hoy tiene 60 millones por lo menos viviendo en distintos lugares del mundo e incluso con políticas de llevar más chinos a todos los lugares. Hay una política de expansión muy clara, ¿no?, de parte de China y que uno tiene que aprender a incorporar también. Bueno, esa expansión es producto de esos números, ese crecimiento económico, esa población. Pensá que hasta la pandemia, se viene recuperando, pero sin pandemia, había un flujo de turistas de 150 millones de chinos en el mundo. Este es un fenómeno que impacta, por supuesto, y que todo el mundo además busca, ¿no? O sea, no hay una política de evitar la circulación de chinos. Esto cambió, porque, por ejemplo, Estados Unidos recibía 350.000 estudiantes de posgrado por año de China, que eran además los que más sobresalían en las mejores universidades norteamericanas. Hoy hay restricciones tecnológicas, hay restricciones para el acceso de esta cantidad, que son hoy muchos menos, o sea, la atención se ha transformado en un nuevo elemento. Es decir, hasta hace pocos años, hasta la administración Obama, lo que caracterizaba a la relación era la cooperación, el intercambio y la búsqueda de una mejor integración entre las dos culturas. Eso abruptamente cambia con la administración Trump y se continúa con la administración Biden. En muchos, yo diría, se profundiza. Entonces, estamos en un escenario complicado, construyendo estas dos alternativas, y yo creo que el propio Estados Unidos no está buscando una guerra, por supuesto, porque una guerra hoy nuclear, aunque tenga un tercio o menos, posiblemente el 10% de la capacidad nuclear China que Estados Unidos, alcanza para destruir el mundo, ese 10%. Entonces, yo creo que en esto hay un equilibrio que la propia potencia de la locura nuclear controla si está manejada con racionalidad. Yo creo que hay racionalidad en China. No hay racionalidad hoy en Putin. Yo creo que el problema Putin no es un problema inventado. Yo estoy convencido que Rusia no participó de ninguna forma en esta aventura militar tan peligrosa y tan destructiva que lanza Putin. Y la verdad, Putin lo teníamos mucho más cerca a nosotros que los propios chinos. Hoy China está reconstruyendo una relación con Rusia que fue muy crítica en los últimos 30 o 40 años. Desde la muerte de Mao Zedong hubo un abismo de relación. Diego, me quedan 30 segundos y quiero preguntarte solamente esto para una respuesta lo más directa posible. ¿Estados Unidos asume que China llegó para quedarse y que tendrá que compartir ese liderazgo a nivel internacional? Sin lugar a duda. Yo creo que está metiendo la mayor presión posible para lo que yo llamo parar a China, porque veo un crecimiento muy acelerado, pero yo no tengo la menor duda que finalmente el esquema es cómo convivir y no cómo ir a la guerra. Diego Velar, como siempre, un privilegio. Gracias y qué importante escucharte. Gracias a ustedes. Buen día. Diego Velar, ex embajador de la Argentina en los Estados Unidos y en China, además de otros lugares, pero puede hablar con mucha propiedad y conocimiento de estas dos culturas, estos dos modelos.